Un saludo muy cordial a todos los que siguen el curso de Autodesk Robot. En esta nueva sesión vamos a explicar cómo realizar las configuraciones para un proyecto. En una anterior sesión hemos mostrado cómo hacer las configuraciones de preferencias para el programa. Entonces nos encontramos en la interfaz de Robot y tenemos tres rutas para acceder a las preferencias para el proyecto. Podemos hacerlo desde el botón Herramientas, Preferencias para el proyecto, desde el icono de llave o también en la parte inferior derecha donde nos muestra las unidades que estamos usando. Presionamos y se abre la ventana de configuración. Yo podría crear una nueva preferencia y guardarla en el disquete. Podría cargar alguna preferencia anteriormente guardada, eliminar o restablecer los parámetros iniciales del programa. También nos encontramos acá abajo dos botones, uno que dice cargar los parámetros predeterminados y otro guardar los parámetros actuales como predeterminados. Esto significa que si yo hago una configuración, por ejemplo voy a poner esta de México, y le digo guardar los parámetros actuales como predeterminados, cada vez que yo inicie el programa y un nuevo proyecto, voy a iniciar con esta configuración. Y si yo modifico y pongo, por ejemplo, defaults y le digo que cargue los parámetros predeterminados, me va a volver a utilizar lo que yo establecí como predeterminado, que era el de México. Entonces, como yo quiero que la configuración por defecto sea la predeterminada, le digo guardar los parámetros actuales como predeterminados. Y le digo sí. Avanzando con esta configuración, si yo entro a unidades y formatos, me muestra estas opciones. Noten ustedes que yo tengo acá un signo más donde si le doy clic se despliega otras opciones de edición, de configuración, que no son las mismas que las del encabezado. En unidades y formatos yo voy a poder definir si quiero utilizar unidades métricas o unidades imperiales. Esto se va a reflejar en la parte inferior derecha y me va a mostrar las unidades que estamos usando. Yo tengo metros, kilogramos, fuerza y grados. Si le doy a métricas, le digo sí y no cambia nada, pues son las mismas. Pero si yo presiono estadounidenses y le digo sí, le doy OK y observen ustedes que ha cambiado. Ahora es pies, kilopondio fuerza y grados. Foot, keep, deg. Entonces vuelvo a presionar para ir a la ventana de preferencias para el proyecto y vuelvo a elegir métricas. Presiono dimensiones y acá yo podría elegir cuál es la forma en la que me va a mostrar estos datos. Podrían ser con notación científica si presiono el E o como un número con decimales. Si quiero ajustar la precisión del decimal, con las flechitas aumento el número de decimales después de la coma o el punto y también elijo las unidades correspondientes. Dimensiones de la estructura metros, de sección centímetros. En esfuerzos yo defino cuáles son las unidades en las que me va a representar la fuerza, los momentos y la tensión. Yo podría poner kilogramo fuerza metro y acá abajo kilogramo fuerza centímetro cuadrado. En cualquier momento de mi proyecto yo puedo cambiar las unidades. Va a hacer el cálculo internamente y me va a mostrar los valores con estas nuevas unidades. En otros tengo también la opción de configurar
los parámetros de desplazamiento lineal, temperatura, peso, masa, valor numérico adimensional, la regla, que es la que se muestra en proyección. Esta regla de acá, como ven ustedes, solo tiene un 0 después del punto o un valor después del punto. Si yo vuelvo a la configuración de preferencias para el proyecto, en regla tengo solo un valor después del punto, lo que estaría correcto. Edición de unidades, podría cambiar las unidades de longitud, fuerza y masa. Cuando entramos a materiales, yo tengo en el desplegable, podría elegir los materiales de cualquiera de estos países. Por defecto está en americano, pero sí podría elegir también eurocódigo o español y cambian automáticamente los materiales a disposición y también la notación. Vuelvo a americano y en americano tengo la notación conocida, que es steel, A36, 500, 501, 2, etc. Y el hormigón lo muestra como concreto. Aluminio de igual forma y madera. Yo podría modificar cualquiera de estos materiales en el botón modificar y definir propiedades mecánicas, eh, físicas para los elementos o para estos materiales, mejor dicho. Si yo quiero agregar uno nuevo, lo que tendría que hacer es partir de los datos de alguno de estos materiales. Entonces buscaría, por ejemplo, Steel A36, el que mejor se acomode, y borraría el valor y le pondría un nombre, por ejemplo, acero. La descripción, las propiedades de elasticidad, de resistencia, peso específico y demás. Y una vez que tenga todo configurado, le daría agregar y después OK. Entonces, en mi desplegable aparecería esta opción nueva y podría elegirla para trabajar. Es de esta manera como se crean y se agregan nuevos materiales al programa. Lo voy a dejar en Steel. Cierro el desplegable y me voy a catálogos. Presiono y me muestra los catálogos que están por defecto. ISC15, ASH2, AS y Soil 001. Cada uno hace referencia a perfiles, los casos de carga de carros, catálogo de cargas vivas, muertas y el catálogo de suelos. Si yo sigo y entro a perfiles de acero, yo podría cargar los diferentes catálogos de perfilería. Acá ya tengo algunos por defecto, pero por ejemplo, si quisiera agregar uno nuevo, presiono este botón y busco en el desplegable cuál es el que quiero agregar. Podría agregar el eurocódigo, por ejemplo, le doy OK y lo tengo disponible. Si quiero cambiar el orden en el que van a aparecer cuando esté solicitando estos catálogos, utilizo las dos flechas. Una me sirve para subir de posición y otra para bajar de posición. Si quiero eliminar algún catálogo que no vaya a usar, lo hago con esta cruz, seleccionando el catálogo y presionando. Cargas por carros, lo dejo en ASH2 tal como está. Noten ustedes que tengo las mismas opciones de adición, de eliminación, y no es más que eso, es presionar y buscar y agregar. Cargas normativas, lo dejo en la SC, podría buscar alguna otra. Terrenos, lo mismo. Tornillos, el ASTM imperial, podría agregar el ASTM métrico. Tornillos de anclaje. Armaduras.
el ACI 31808 que está bien, mallas electrosoldadas, el ACTM Metric, que acá ya lo tengo cargado, por tanto está correcto. Cierro el desplegable, me voy a normas de diseño. Y en normas de diseño yo tengo el ANSI ISC 36016 para estructuras de acero y aluminio, pero podría elegir el RFD o algún otro. Si presiono en más, se abre una ventana donde tengo yo disponible todas las normas. Basta que yo elija una, le doy a la flechita y se agrega a las normas con las cuales podría trabajar. Uniones de acero de la misma forma, estructuras de madera, hormigón armado, ACI y geotecnia ACI. En cargas me está mostrando cuáles son las normas que va a utilizar para hacer las combinaciones y las sobrecargas que va a usar y cuál es la norma a la cual va a hacer referencia. ASC 716 está correcto y el ALRFD ACE 716 también para trabajar en este lado del mundo. Después me voy a lo que vendría a ser análisis de la estructura, donde el programa, cada vez que yo esté realizando un cálculo y un análisis, me va a sugerir cuál es el método más adecuado. Muchas veces vamos a utilizar el multiprocesador y otras tantas, si es que yo quisiera trabajar con fines investigativos, podría elegir Skyline, Sparse o iterativo. Abajo yo podría decirle al programa que se detenga cuando detecte errores y si quiero que me ignore las advertencias de análisis. Déjenlo tal como se muestra en la pantalla, que es la mejor opción. Y en la parte de abajo tengo dos casillas que voy a seleccionar. Una cuando esté utilizando muchos relajamientos para barras y otra cuando esté utilizando elementos tipo R-Link o uniones rígidas, que vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Parámetros de trabajo lo dejo como está o como viene el programa por defecto, y el mallado ya es una configuración más avanzada, como decíamos anteriormente, con fines investigativos. Entonces vuelvo a unidades y formatos, confirmo que estén métricas y le doy OK. De esta manera es como yo debo configurar los parámetros para mi proyecto. Me creo unas preferencias para proyecto, le pongo un nombre, lo guardo y podría utilizarla en diferentes proyectos. Si necesito otra configuración, pues me creo otra configuración. De la misma forma, guardo y todas estas las voy a tener disponibles, como les decía en un principio, en el desplegable. Como yo tengo acá, por ejemplo, México A36 F250. De la misma manera, y para terminar esta sesión, podría ser con las preferencias del programa. Hasta acá hemos llegado en esta clase. Estaremos viendo un poco más de lo que es robot en una nueva sesión. Un saludo a todos, cuídense mucho.